Los problemas psicológicos han sido categorizados a lo largo del tiempo de muchísimas maneras, que son alteraciones de la mente, que son alteraciones del sistema nervioso y más recientemente que son justamente alteraciones no del sistema nervioso, sino de una de las partes que conforman el sistema nervioso, en particular pues el cerebro. Pero hablar de los problemas psicológicos como una alteración definida por alguna cuestión particular de nuestro organismo es obviar todos los demás elementos que entran en contacto a la hora de que nos comportamos. Entonces, ¿vale la pena tener una definición donde toda la culpa de por qué hacemos lo que hacemos y por qué algo se nos vuelve problemático es debido a nuestro cerebro? Me parece que no, porque hay muchísimos más elementos y justamente un componente esencial que no podemos perder de vista es el aspecto lingüístico. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito acerca de esto. Un problema psicológico no puede ser definido a priori. Es decir, no podemos nosotros predicar que hay un problema psicológico de algo que todavía no ocurre, que parece ser la lógica detrás de muchísimos manuales, tales como el DSM-5. Ese es un manual que justamente te dice, a ver, ¿haces esto? Sí, problema. ¿Cuál? Pues esto, eres hiperactivo, tienes déficit de atención, eres adicto a tecnologías, y así justamente es un manual que se va definiendo y te va diciendo qué eres con base en qué haces, pero está completamente descontextualizado. Siguiendo este ejemplo de las enfermedades mentales, que es la categoría, o sea, ni siquiera se categorizan como problemas psicológicos, sino que directamente te lo ponen como una enfermedad mental. Una que ha estado en boga últimamente y que por todos lados sale y salen diagnosticados y diagnosticados y diagnosticados, es el problema de déficit de atención e hiperactividad. Donde si el niño es inquieto, si el niño es acelerado, se dice que entonces, bueno, tienes esta enfermedad que se llama síndrome de que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero se dan cuenta que es contextual, es decir, para que sea catalogado como hiperactividad tiene que ser en la casa o en la escuela. Pero si haces eso en el parque, ya no es déficit de atención, ya no es hiperactividad, ya es nada más un niño jugando. Y entonces, a ver, es una enfermedad que únicamente da en el salón de clases y que únicamente da en la casa, pero cuando ya lo pones en un parque, ya el niño está curado, ya el niño se está comportando como cualquier otro, pues sí. Entonces, decir que porque el niño es acelerado, que porque el niño hace ciertas cosas, no puede ser dicho al margen de la situación en la cual está interactuando. Porque son esos los elementos clave que nos permiten a nosotros identificar por qué el niño se está comportando como se está comportando. Un programa que hace mucho esto, que además es muy interesante, sobre todo por la creatividad que tiene a la hora de generar experimentos, es el de juegos mentales, donde ponen a las personas en una situación particular y ven qué hacen. Y cuando encuentran regularidades, dicen, ok, pero ¿por qué ocurre esto? Pues descontextualizan, por ejemplo, por completo todo lo que acaba de pasar. Y te dicen, pues es que lo que ocurre es que en el cerebro de esta persona se liberan estos neurotransmisores de bla, 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 bla. No podemos hablar así nosotros de lo psicológico. Para hablar de lo psicológico siempre hay una contextualización. Siempre hay un montón de elementos interactuando de manera simultánea que nos permiten entender por qué la gente se está haciendo como lo está haciendo. Esto no es para nada negar el componente biológico o negar el componente organísmico, pero sí se trata de ubicarnos en lo que nosotros estudiamos. El biólogo tiene todo el derecho del mundo a intentar generar las correlaciones necesarias del cerebro con lo que hace la persona, porque es lo que estudia. Pero el psicólogo no estudia el cerebro, el psicólogo estudia las interacciones que se dan entre un organismo completo, no una parte del organismo, respecto de su medio ambiente físico, químico, biológico y social. Y aquí viene la parte del componente biológico, limitado por la filogenia
y desarrollado en la ontogenia. Siempre como psicólogos debemos reconocer el componente biológico, pero a la hora de hablar de problemas psicológicos, no podemos ubicar los problemas en el cerebro. Eso es una especie de reduccionismo, y el reduccionismo es un tipo de error categorial, porque estamos hablando de lo psicológico como si perteneciera a la categoría de lo biológico. Si quieren saber más acerca de este tema, acerca de los errores categoriales, tenemos un video que les vamos a estar dejando por aquí en algún lado y también en la descripción. Punto número 1 para reconocer un problema psicológico: jamás los problemas psicológicos existen a priori. Siempre existen a posteriori. O sea que no podemos hablar de problemas psicológicos bajo características antes de que ocurran. Porque un problema psicológico es una valoración que se hace de una circunstancia, de un comportamiento, de algo que está ocurriéndome en este momento o algo que me acaba de ocurrir. La palabra clave aquí es valoración. Un problema psicológico es la valoración que da alguien acerca de algo. Y ese algo, en nuestro caso, es del comportamiento, ya sea del propio o del de alguien más. Volviendo al ejemplo del niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad diagnosticado, un problema psicológico no está desligado nunca del ámbito en que ocurre. Es decir, siempre que hablamos de un problema psicológico, estamos hablando de un problema que está situado en un ámbito, en una circunstancia social particular. No es lo mismo un problema psicológico en el ámbito académico que un problema psicológico en la familia. Son dos circunstancias sociales diferentes y forzosamente el problema psicológico está de alguna forma relacionada al ámbito o a la circunstancia social en que ocurre. Entonces, si un niño llega y dice: mamá, es que me están molestando en la escuela y yo ya no quiero que eso pase porque me hace sentir mal, porque me hace sentir triste, porque lloro mucho, porque me orino en la cama en las noches, porque invento excusas para no ir a la escuela, etcétera, etcétera. Todas esas son cuestiones comportamentales ligadas a una circunstancia social particular, la académica. Es decir, ese es un problema psicológico, no de su vida. No es un problema psicológico que él lleve a todos lados y que entonces lo hace ser disfuncional en todos los lugares en los que se encuentra. No, son respuestas particulares, funciones de estímulo y respuesta particulares que se dan bajo una circunstancia social particular y que va a incluir sus propios mecanismos. ¿Por qué? Porque las cosas a las que somos propensos en nuestra familia no son las cosas a las cuales somos propensos en la escuela. Las cosas que tendemos a hacer cuando salimos a una fiesta de 15 años no son las mismas cosas que tendemos a hacer cuando estamos tomando clases. Los objetos que nos hacen hacer ciertas cosas o que tienen cierta probabilidad de que ocurra algo no son las mismas en la casa que en la escuela. Entonces, es importante decir y hablar acerca de los problemas psicológicos como eventos que tienen lugar en circunstancias sociales particulares. Y justamente lo mismo, parte de entender qué son los problemas psicológicos es no descontextualizarlos, es no sacarlos y atribuírselos al organismo, o peor aún, a una parte del organismo. Los criterios bajo los cuales los problemas psicológicos son valorados como tal son completamente individuales. Vamos a decirlo de esta manera. Yo puedo valorar un problema psicológico de mi comportamiento y va a ser un problema psicológico en tanto yo lo valore como tal. Pero ¿de quién es el problema? Mío. De igual manera, yo puedo valorar como problema algo que hace otra persona. Y la misma pregunta: si yo valoro como problemático algo que hace otra persona, ¿de quién es el problema? Mío. Ejemplos que ilustran perfectamente esto son el caso de personas que tienen a alguien cercano que suele tomar mucho, que tiene algún tipo de adicción, o en el caso de las parejas cuando alguien es infiel. Por lo general, cuando llegan a terapia, pues justamente no llegan ellos a tomar terapia, llevan a la persona que toma mucho o llevan al marido que fue infiel a terapia.
Y parte de la petición es, aquí se lo traigo, señor psicólogo, quítele, haga que deje de tomar. O aquí está, señor psicólogo, me fue infiel y entonces pues ya quiero que lo arregle. En este caso, muchas veces cuando le preguntas a la persona que se dedica a tomar mucho, ¿quiere dejar de tomar? La respuesta es no. Me trajo a la fuerza, me trajo porque pues dice que yo tengo un problema y que tengo que dejarlo y que tengo que cambiar. Lo mismo pasa con la persona que fue infiel. Oiga, usted tiene un problema, ¿no? ¿Se arrepiente de lo que hizo? Pues sí, pero o sea, yo no creo que tenga que venir a tomar terapia, ¿no? Pero pues ella sigue enojada y ella sigue diciéndome que tengo que tomar terapia, pero pues yo no creo tener nada malo. Estos son ejemplos, ¿no? Y también pasa muchísimo con los niños. Cuando el niño se porta mal, la mamá que se lo quiere llevar al psicólogo agarra al niño y le dice, tenga señora, aquí está mi hijo, por favor haga que se porte bien. ¿Ustedes creen en verdad que el niño tiene un problema al portarse mal? ¿Que el niño se siente mal? ¿Que el niño tiene en verdad una cuestión de no, yo ya quiero dejar de hacer lo que hago? No. ¿Quién tiene el problema? La mamá, porque la mamá ya no lo puede controlar, porque la mamá se enoja, porque la mamá se le rompen sus cosas, etc. Entonces es un problema psicológico que tiene la mamá. ¿Por qué? Porque es ella quien valora la situación como problemática. ¿Pero qué es lo que valora como problemático? El comportamiento de otra persona. Con el alcohólico lo mismo. Pero, como todas las cosas, como todas las disciplinas, no podemos simplemente desligarla al 100% de las demás cosas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas sociales. Estos ya no son problemas psicológicos en sí mismos, son problemas sociales. Entonces hay que aclarar los problemas de salud, los problemas forenses, los problemas legales, todos esos problemas no son problemas psicológicos. Son problemas sociales, problemáticas sociales, pero todas y cada una de ellas tienen una dimensión psicológica. Y a la hora de que tenemos nosotros esa cuestión social de resolver algún problema social, pues lo primero que se debe de hacer es desligar la dimensión psicológica de todos esos problemas que son bastante complejos. Porque el problema de salud no se va a resolver únicamente desde la dimensión psicológica, tiene una dimensión biológica, tiene una dimensión química, tiene muchas dimensiones. Y como profesionales, como psicólogos, lo que tenemos que hacer es desligar justamente la parte psicológica y trabajar con ella. Algo vital, algo muy importante, es que como psicólogos no podemos trabajar desde la moral. Es vital. Porque los problemas psicológicos no los definimos nosotros. Los problemas psicológicos los define el usuario, los define la otra persona, los define quien lo valora como problemático. A lo mejor llega una persona que dice, oiga, es que la verdad tengo un problema que mi esposa ya me ha cachado 3 veces siendo infiel, y pues yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo que me cacha, ¿no? Y cuando le preguntas por qué, me dice, pues para seguir siendo infiel, pero que ya no se entere. ¿Eso está bien o está mal? Esa es una pregunta que podríamos hacernos, pero que la respuesta es indistinta. El objetivo por el cual viene a terapia, lo que quiere lograr es generar habilidades que le permitan engañar a su esposa o engañar a su pareja sin que se dé cuenta. Nosotros, como psicólogos, no tenemos por qué convencerlo de que lo que está haciendo está mal o bien, o ningún juicio de valor. Nosotros no trabajamos con nuestra moral, nosotros trabajamos con la moral del usuario. En este caso, la moral del tipo que quiere encontrar formas de engañar a su esposa. Y aquí podemos inclusive ponernos un poco más delicados, ¿no? Supongamos que llega una persona que nos la traen y que nos dicen es que esta persona se dedica a asaltar, se dedica a robar, se dedica, ya ha golpeado a 2 personas, ya mató a una. Entonces, pues nos lo ponen enfrente, nos sentamos y nosotros le preguntamos, hola, ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres arreglar? Y nos dicen, ninguno. Me obligaron a venir, me trajeron, pero pues yo estoy bien, yo así vivo bien. Esa persona que roba, que ha llegado a matar, que vive de quitarle las cosas a los demás, ¿tiene un problema psicológico? No. Entonces es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con muchas cosas. Eso no significa que esa persona no tenga un problema. Sí tiene un problema, pero es un problema de tipo legal, de tipo social, de otros tipos,
que tiene su dimensión psicológica y que nosotros podemos ayudar a modificarlo, ya sea modificando sus circunstancias, modificando diferentes cosas ya que a las cuales lleguemos después del análisis, pero hay que ser muy cuidadosos. No podemos tratar a esa persona como si tuviera un problema psicológico, porque no lo tiene. Y sé que es polémico, pero inclusive cuando llega una persona que se quiere suicidar, no podemos, nuestra obligación, a menos que la otra persona lo quiera, no es la de convencerlo de que no se suicide. Si llega una persona con una adicción, a menos que esa persona lo quiera, no es nuestra obligación hacer que deje de consumir la sustancia que consuma, porque no son problemas psicológicos. Entonces vamos a recapitular tantito, porque creo que ya me metí mucho en algunos otros aspectos. En primer lugar, los problemas psicológicos no existen a priori. No podemos hablar de problemas psicológicos de cosas que no han ocurrido. No existen características que nos digan que va a haber un problema psicológico. No las existen. Un problema psicológico es una valoración que se da del comportamiento propio o de alguien más. Y esos problemas psicológicos no están de ninguna manera desligados del ámbito en que interactuamos ni de las circunstancias en que interactuamos. Por eso tenemos que saber nosotros perfectamente delimitar el problema psicológico y no empezar nada y si queremos preguntar y ser buenos entrevistando para poder llegar a la solución de los problemas, tenemos que ser capaces de delimitarlos, porque no podemos decir, ok, ocurre en la escuela, le están haciendo bullying, a ver, pero cuéntame, ¿cómo te llevabas con tu mamá cuando tenías 2 años? Eso es una pésima manera de delimitar el problema psicológico, porque estás preguntándole de cosas que no tienen relevancia respecto de la situación, la circunstancia, los patrones, lo que pasa, etc. Dichas valoraciones son individuales. Para predicar problemas psicológicos, las valoraciones son individuales, basadas en la moral de cada una de las personas, en lo que cada una de las personas concibe en sí mismo como lo que está bien para ella o lo que está mal para esa persona. Yo no tengo ningún estatuto, ni ninguna libertad, ni ningún derecho a yo, bajo mis criterios, bajo mi moral, predicar que alguien más tiene un problema psicológico, ni aun si afecta a terceros. Puede tener problemas de otro tipo, problemas sociales, problemas legales, problemas de X ámbito, pero no significa eso que sea un problema psicológico. Si yo tengo un problema por algo que alguien más hace, no puedo echarle la culpa de mi problema a la otra persona. Sí, influye en mi problema, pero eso no significa que la otra persona deba de cambiar. No psicológicamente hablando. Entonces, con eso es con lo que hay que ser más cuidadosos. Los problemas de otros ámbitos, como los problemas de salud, los problemas sociales, los problemas legales, los problemas forenses, los problemas de la educación, no son problemas psicológicos, son problemas de salud, educativos, sociales, etc. Pero tienen una dimensión psicológica, con la cual nosotros podemos trabajar para solucionarlos. Y los problemas educativos son definidos no respecto de la valoración individual, no respecto a criterios individuales, sino respecto a criterios educativos. Los problemas de salud no son definidos respecto de valoraciones individuales o criterios individuales, sino respecto de criterios de salud. Entonces, si yo soy un psicólogo que trabajo en el ámbito clínico, en el sentido de que damos terapia para atención de problemas psicológicos, nos tenemos que ajustar a soluciones respecto de criterios individuales. ¿De qué individuo? Pues del individuo que sea el usuario. Si yo estoy inmerso en el ámbito de la salud y trabajo en un hospital y el hospital me paga, quien delimita los problemas, las problemáticas que tengo que solucionar es el hospital, bajo criterios médicos. Y es a eso a lo que me tengo que ajustar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque algo vital es saber quién es mi usuario. Si estoy en el ámbito organizacional, me contrata el jefe
y dice que él tiene un problema porque está teniendo muchas pérdidas monetarias y económicas, porque ya tuvo que despedir a mucha gente porque ya están llegando siempre tarde. Mi usuario es el jefe de la empresa y está teniendo un problema bajo criterios económicos o bajo criterios de una organización. Y entonces bajo esos criterios es bajo los cuales se está valorando algo como problemático. De ese algo extraigo la dimensión psicológica, planifico una intervención e intervengo para solucionar aquello que se haya dicho que es problemático. Si estoy en un hospital y él dice es que se están muriendo muchas personas de diabetes tipo 2, es que no siguen su dieta, no se toman su medicina, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales se está valorando eso como problemático? Pero bajo criterios médicos. Y entonces de allí extraemos la dimensión psicológica, planificamos una intervención para modificar eso, que las personas empiecen a respetar su dieta, etcétera, etcétera. Y finalmente, desde el interconductismo, es vital darnos en el entendido de que no somos jueces de nadie. Y pues una buena intervención debe de satisfacer los criterios y los objetivos de la persona que llega como nuestro usuario. Pero pues obviamente me interesa mucho saber ustedes qué opinan, ustedes qué piensan acerca de todo esto. ¿Creen que sí debemos de tener un código moral? No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, ojalá que se arme un buen debate, que esto los haya puesto a pensar en su papel como psicólogos. Y pues nos vemos a la próxima.